Muy bien, acaba de terminar en el Vaticano la misa pro eligendo sumo pontífice. Para elegir hacia Repete. Pro eligendo sumo pontífice. Que es en definitiva ni más ni menos que la previa al primer cónclave o a la primera reunión. ¿Cómo se llama cada una de las reuniones? Cónclaves. Cónclaves, son Exactamente, cónclaves. cada uno es eso, el cónclave. Eso que estamos viendo claramente no es en el Vaticano, es No. otra de las ceremonias que se están haciendo. De hecho, esto es en Loreto, hace varios días que vienen precisamente liderando misas de oración para inspirar, para pedir la inspiración divina, que los santos intercedan ante los cardenales para precisamente elegir un nuevo papa. De hecho, la misa de hoy, que la presidió como estaba prevista, el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, fue bastante elocuente al pedir que los cardenales elijan un nuevo papa no pensando en sus deseos personales, sino en el bienestar de la Iglesia y de la humanidad. Y de hecho, después precisamente habló de la necesidad de sostener la unidad de la Iglesia en medio de la diversidad y los llamó, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la celebración de esta mañana, y los llamó precisamente a ejercer un acto de responsabilidad humana y eclesial. En los últimos días se notó, fue explícita la división que hay dentro del Colegio de Cardenales entre aquellos que efectivamente obran para que el próximo Papa sea un sucesor de Francisco y no solamente el sucesor de San Pedro, y están los que dicen, no elegimos un sucesor de Francisco, sino un sucesor de San Pedro, claro. Claro. Entonces, y ahí se nota la gran diferencia entre los que quieren la continuidad de las reformas y avanzar con ellas, y los que están pensando, de hecho, en deshacer muchas de esas reformas. Por ejemplo, cuando Francisco permitió que las mujeres puedan ocupar dicasterios, lo que son como las secretarías, los ministerios del Vaticano, que es una novedad en la historia de la Iglesia, y muchos están diciendo no, eso no puede ser, no es esta una democracia, no es esta una iglesia de mujeres, el Vaticano, por decisión de Dios, está encabezada por hombres y de hecho lo explicitan, digamos, no son discusiones solapadas. No, claro. Y eso es lo que va a entrar también al colegio, al cónclave, ¿no? Y en algún punto también aquella búsqueda de equilibrio que en definitiva implique no ir para atrás, pero probablemente tampoco avanzar mucho más, que en definitiva todo indicaría que probablemente ese sea donde se incline la balanza. En cualquier caso, hay 133 cardenales que van a empezar a votar y hay 12 candidatos, según los medios, Claro, obviamente. obvio. Estos son todas especulaciones, Sí, que pero muchos son de de los las más cardenales son los entretenidas. sí, claro, muchos de los cardenales son los que hacen circular Por nombres supuesto. para quemar cardenales, como suele ocurrir en la política con los candidatos. Y además, claro, el desgaste previo y además el famoso dicho, ¿no? El que entra papa sale cardenal, y en esa categoría yo creo que pica en punta Pietro Parolin, quien era el secretario de Estado, Bueno, a quien desde el principio se dijo que era el papable y era el favorito. Bueno, vamos a ver. De hecho, tiene la virtud Parolin de ser el más conocido por todos. Bueno, como cumple claro. esa función de secretario de Estado, o sea, es una suerte de primer ministro, digamos, siendo el Papa, el rey. Exacto. Conoce a todos, recorrió el mundo, habló con todos y ese es un activo fundamental en este cónclave particular, donde realmente hay muchos que no se conocen entre ellos y que no conocen por ahí a los que están votando, digamos, a los candidatos. Con lo cual ese es un enorme activo de Parolin. Y hay otra discusión más de fondo, la cuestión de si el próximo Papa tiene que ser italiano o no. Está muy fuerte ese debate dentro de la Iglesia y ese también parecería ser un activo de Parolin. Y de hecho hace mucho, ¿no? Nos olvidemos que los últimos 3 papas no lo fueron. Estamos hablando de Bergoglio, Ratzinger y Wojtyla, de Juan Pablo II. O sea, los italianos están pidiendo papa, papa. Ahora los cardenales fueron a almorzar, en un rato van a ir a dormir la siesta. A las 4:30. ¿Duermen la siesta o aprovechan el momento? Ese que estamos viendo ahí en pantalla, por ejemplo, si no me equivoco, es Robert Sarah, el cardenal de... es africano, claramente.
no quiero confundirme si era de el Congo o de... De Congo, sí. Es del de Congo. sí. Es del Congo. Bueno, se habló mucho porque, bueno, se habla también de que puede llegar a ser africano. Es ultra conservador. Así como lo vemos, ultra conservador. De Batista Re, que no lo es. Que no lo es, claramente. A las 4:30 de Italia, a las 11:30 de la Argentina, van a ingresar a la Capilla Sixtina. Ahí ingresan algunos de los cardenales no electores, en primer lugar, y también en esa primera instancia el maestro de ceremonias y también... que de hecho son los que se ocupan de... Lo primero que hacen es poner sobre cada uno de los bancos las papeletas en las que van a escribir. Y después lo primero que va a ocurrir hoy, que de hecho va a haber solo una votación por la tarde, es la votación, digamos, el sorteo de quiénes son los 3 escrutadores, o sea, aquellos que van a contar los votos. Después los 3 encargados de recoger los votos de los enfermos. De hecho, hay cardenales que están medio complicados para desplazarse y claro, algunos no están bien de salud. Entonces ellos se quedan en sus habitaciones en Santa Marta, de modo tal que el encierro en la Capilla Sixtina es casi encierro. Si hay algunos enfermos, el último... de los cardenales diáconos, ustedes saben que hay jerarquías dentro de los cardenales. No es lo mismo un cardenal que fue nombrado hace poco y nunca ocupó, por ejemplo, el cargo de obispo, que son los cardenales diáconos, son los de menor jerarquía, como aquellos que son cardenales y han sido, por ejemplo, arzobispos, como en el caso de Bergoglio, que dentro de la estructura de los cardenales en su momento tenía el rango más alto, era de los rangos más altos y son los primeros que votan. El último de los que vota... Pero lo que no significa que sea un voto calificado. No, es el orden en el que lo mismo, votan. es el orden simplemente, pero todos los votos valen lo mismo. Una vez que todos escriben el nombre de quién quiero que sea papa, el orden en el que van a ir a depositar el voto en la urna es el orden de, precisamente, de jerarquía. El que tiene menos jerarquía, es decir, el último de los cardenales diáconos, que nunca ocupó, por ejemplo, han tenido cargos, sobre todo dentro del propio Vaticano, sí, es el que cierra la puerta y el que abre la puerta. En este caso es un cardenal indio, tiene 51 años, que tiene esa función. A él le dan la llave y abre y cierra. Y de hecho, los cardenales que son designados para ir a recoger los votos de los enfermos a las habitaciones, sí, llevan una urna que está cerrada con llave. ¿Y va con escribano? Ellos son sus propios escribanos porque van 3. Pero la urna está cerrada con llave y uno de los cardenales, de los escrutadores, tiene la llave que está a la vista de todos, de modo tal que cuando vuelven de haber recogido los votos de los enfermos, que dicen fueron 3, abren la urna, hay 3 votos, sí, y ahí los contabilizan como todos los demás. Eso va a ocurrir hoy una sola vez cuando se contabilizan todos los votos y solamente hoy va a haber una fumata que todo el mundo dice va a ser fumata negra porque claramente nadie espera que hoy efectivamente puedan elegirse papa, pero sí para ver cómo está la votación previa. ¿Qué pasa si aparece una papeleta de más? Epa. Como la de la AFA. Como la de la AFA, estaba pensando exactamente lo mismo. Bueno, me pareció un poco irrespetuoso la comparación, pero... ¿Cómo va a aparecer una papeleta? Bueno, en la Constitución Apostólica, digamos, sí, están todas los casos. Es pecado. Claro, pero alguien puede haber escrito 2, o ay, se me pegoteó, no me di cuenta. Pero es pecado. Bueno, todo eso. Ahí adentro no sé si lo llamarán pecado, pueden ser un error. Un error. Bueno. Pero lo cierto es que si no coincide la cantidad de votos con la cantidad de electores, se rehace la votación y yo me imagino que ahí se llaman la atención. Muchachos, esto es serio. Estamos eligiendo. Esto no es la AFA, esto es el Vaticano. En este caso tiene que haber 89. Pero ¿Y vos decís que hay un antecedente de esto? No, está en la Constitución Apostólica. Eso significa que previeron todos los casos. Sí, claro, sí. Absolutamente. Wow. De hecho... Bueno, claro, porque uno en realidad está hablando, bueno, se remite a ciertas épocas relativamente cercanas de la Iglesia. Y bueno, la Iglesia y el Vaticano ha atravesado siglos y siglos y algunos muchos bastante infames. Entonces, bueno, está bien, aprendieron. Sí, absolutamente. Y también, de hecho, está previsto un mecanismo cada vez más, explícito de cómo construir consensos. Claro. Después a partir de mañana, cuando haya 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde,
y esto se da en un periodo de 7 días. Si en 7 días no lograron ponerse de acuerdo, se toman un día que les llaman de descanso y oración, en donde está previsto que se pongan de acuerdo. Claro, exactamente. Y de hecho esto puede ocurrir 3 veces, o sea, 3 periodos de 7 días, con 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde. Cuando se llega al tercer periodo, ya ahí ocurre que en la última votación, si no se pusieron de acuerdo, si uno no consiguió los 2/3, se modifica. Los 2 más votados pasan a la final. Ellos no pueden votarse, no votan. Pero siempre necesitando los 2/3. Siempre necesitando 2/3. Es, digamos, los 2 más votados, entre estos muchachos tiene que salir, sale o sale, es como el loto sale o sale, y ahí digamos, establecieron un mecanismo para ponerse de acuerdo, porque si no podían estar años. Claro, exactamente. Bueno, de hecho hubo un antecedente que fue muy comentado últimamente, el de los 3 años eligiendo papa. En cualquier caso está instalada la expectativa, no está muy claro de dónde sale, pero supongo que información del Vaticano, que en definitiva se espera una votación rápida y que en definitiva probablemente el viernes ya tengamos un Habemus Papam con ese humo blanco que ahora ya no es natural, sino que lo tratan de estimular bien blanco, porque ha habido episodios en los que salió medio gris el humo, porque obviamente puede pasar y no está muy claro si había o no había, si habemos o no papam. Bueno, esto no va a ocurrir esta vez. Cuando ocurra será claro, probablemente el viernes.